Hola, profe, soy Juan Pablo y el día de hoy te voy a mostrar la función y las vistas creadas para el entregable del taller de Encuentra Todo. Para ello vamos a revisar la estructura de la función y de las vistas y vamos a revisar queries en donde las estemos usando con las validaciones respectivas para que podamos ver cómo se ejecuta toda la estructura de este código. Para la primera parte, que era la función con la que vamos a registrar una factura y un domicilio para una persona diferente a la que factura, realice una suposición importante a tener en cuenta, y es que el ID de los productos esté dado directamente por el lector de código de barras de la caja, que además debe coincidir con el ID con el que se almacenan los productos en mi modelo de base de datos de Encuentra Todo. ¿Esto por qué? Porque con ayuda de ChatGPT fue que poblé esta tabla de productos y en algunos casos me trajo caracteres especiales como este. Entonces, para evitar errores en las ejecuciones, de pronto desde el backend que me estén mandando esos parámetros, entonces para evitarnos esos errores, mejor directamente consultamos con el ID que debería coincidir con el código de barras que me estaría leyendo y que me estaría parametrizando en la función. Vamos a ver otras condiciones que vamos a cumplir revisando cada uno de los parámetros y cómo se van a evaluar más adelante en la función. Entonces vamos a crear la función fn registrar factura a domicilio. Cada uno de los parámetros tiene este prefijo fnv para identificar que es un parámetro. Y vamos a revisar primero que me estén entregando el tipo y el número de documento del cliente que factura. Esto porque esta es la llave primaria compuesta en mi tabla de clientes. También le estamos pidiendo que nos entreguen la dirección de tienda de facturación, que nos la van a entregar para ya más adelante buscar el ID de esa tienda. Para la persona que recibe, entonces estamos esperando que nos den el nombre de la persona que recibe y un ID. En este caso no es necesario especificar tipo de documento porque no la estamos guardando dentro de la tabla clientes, porque además hay otra suposición y es que no es necesario que la persona que me va a recibir el domicilio esté registrada como cliente dentro de mi sistema Encuentra Todo. Entonces solamente vamos a requerir el ID, pero lo que sí vamos a requerir es que sea una persona con un número de identificación diferente al de la persona que me está facturando en la tienda. Para los datos del envío, entonces solicitamos el nombre del departamento, el nombre de la ciudad, la dirección de domicilio. Más adelante con un join identificamos cuál es el ID de la ciudad y lo guardamos dentro de las variables de la función que vamos a ver más adelante. Y también hacemos lo mismo con medio de pago. Acá nos pueden especificar si fue efectivo, tarjeta débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, entre otros. Acá, para estos dos bloques, con que me pasen al menos uno, una de las partes que compone al producto, por ejemplo, en el caso del bloque 2, por lo menos con que me pasen un ID de producto y una cantidad de producto uno, con eso ya es suficiente para que la función se ejecute. Lo mismo pasa con este bloque. Si está el asesor o el empleado de caja, es suficiente. Si están los dos, se ejecuta. Si me faltan los dos, o sea, si no hay ninguno, ahí sí me dice, ven, necesito que al menos me especifiques asesor o caja. Lo mismo ocurre por acá. Pues si no le paso productos, también me va a decir, como ven, más adelante hay un contador y nos va a decir, como ven, pues no me estás parametrizando productos. El límite que nos pedía el ejercicio era mínimo uno, máximo 3. La validación solo la hace con mínimo uno porque la imposición de que sean máximo 3 ya fue un límite físico que yo puse acá en mis parámetros de la función. No hay forma de que ponga más porque directamente yo le permito que me parametrice máximo 3. Listo, no hay problema. Esto lo hice de esta forma teniendo en cuenta que no se nos permitía almacenarlos como una regla. La función me va a devolver un texto donde se imprime el estado de la transacción. Y acá empezamos a declarar las variables de la función. Para eso entonces vamos a revisar que tenemos también el prefijo v diferente al del parámetro de la función. Acá ya serían variables de la función donde almacenamos el precio por cada producto, el ID de la factura, el subtotal sin IVA de la factura, el total con IVA, el contador de productos que es el que nos va a garantizar que haya al menos uno, la ciudad de envío que la vamos a buscar después en una query con un join entre departamentos y ciudades, el ID de la tienda y el medio de pago que también lo vamos a consultar. Entonces la primera validación va con respecto a este bloque en donde vamos a hacer un conteo de los empleados que encuentre por los datos parametrizados acá, donde tiene que haber por lo menos uno. Tiene que devolverme al menos
o el asesor o el de caja y eso me los va a devolver como número porque estamos usando esta función de agregación count. Con eso, si se cumple la condición de que sea menor que uno, entonces si me está faltando los dos, o sea, no me puso ninguno, entonces me va a decir el asesor y o cajero no se encuentran en la base de datos, revisa los parámetros entregados. Listo, primera validación cumplida. La segunda eh, es la que se solicitaba inicialmente en el ejercicio y era que buscáramos si el cliente existía. Entonces, con la misma función de agregación, vamos y buscamos con los datos de la llave primaria del cliente si éste existe. Si el conteo me devuelve un cero, entonces pues quiere decir, ve, ese cliente no existe, o sea, no me devolvió ni siquiera un registro por ese cliente, entonces el cliente no existe, antes de registrar la factura debe registrar el cliente, tal cual como aparecía en Classroom. Con esto listo, se acaba la función. En caso de que el cliente exista y no pasemos pues como por esta condición de este if, entonces podemos continuar. Acá lo que vamos a hacer es validar los parámetros. Vamos a hacer la comparación de que el número de documento parametrizado al cliente sea diferente del que estamos recibiendo de la persona que va a recibir el domicilio, ¿cierto? Puesto que tienen que ser personas diferentes, entonces comparamos por su número de ID. En caso de que estos sean iguales, la función se acaba con el texto, el cliente que factura debe ser distinto al que recibe, para de contar. Continuamos en caso de que sean diferentes y vamos entonces a hacer las primeras inserciones en queries para empezar a almacenar en las variables de la función. En este caso, la primera que hacemos es revisar la tienda que va a hacer la facturación. Entonces, en la variable de tienda vamos a hacer la consulta donde la dirección em, y por medio de esta función vamos a eh, hacer de forma indiscriminada la comparación de este varchar que nos están parametrizando con el que esté guardado en la base de datos. Este le dan igual el lowercase, el uppercase, eso pues es indiferente. Entonces, y le decimos que limite una para que solo nos devuelva un registro en esa variable. Entonces, en caso de que quede nula es porque no encontró esa tienda con esa dirección que le pasaron. Las tiendas no tienen nombres en mi modelo, solamente tienen la dirección, el ID de la tienda y la ciudad a la que pertenecen, como podemos ver por acá cuando me cargue. Listo. Entonces, en caso de que esa tienda no la encuentre, y acá me ayudé un poquito con ChatGPT porque yo no sabía que podíamos hacer esto, es que... Ay, bueno, acá qué pasó. Listo, no pasó nada por acá. Esto está bien. Listo, esto. Es que me corrió por acá estas comillas. Porcentaje S. Con ayuda de ChatGPT precisamente lo que vi era que con esta expresión podíamos parametrizar el texto como un format, donde él, en el orden después de el texto que estamos entregando, donde está este formato, en ese mismo orden me va a entregar el resto de variables que yo le esté parametrizando pues a format, ¿cierto? En este caso sería que nos dice, la tienda encuentra todo con dirección tal, entonces nos muestra la dirección parametrizada, no fue encontrada, ingrese la dirección exacta. Hasta ahí pues no hay pérdida, entonces si no encuentra esa tienda, entonces no tiene a dónde asociar esa factura. Entonces hasta ahí le dice, ve, necesito que me vuelvas eso. Listo. Ahora vamos a ver los datos del domicilio del envío. Vamos a guardar en la variable de función de ciudad de envío lo que nos devuelva esta consulta, donde estamos haciendo un join entre ciudades y departamentos por su código de departamento, donde el nombre de la ciudad sea el parametrizado por la función y el nombre del departamento lo mismo. También estamos comparando con esta función iLike. Si lo que se guarda acá, digamos, es un ID de una ciudad que sí corresponde pues a una ciudad que esté guarda dentro de los registros de tablas ciudades, entonces se salta este if. En caso de que no es porque quedó nula y nos dice que la ciudad no fue encontrada y que revisemos nuevamente la ciudad y el departamento parametrizados. Listo, podemos continuar entonces. Hacemos lo mismo con medios de pago, entonces guardamos en la variable de la función de medio de pago el ID, donde entonces sea parecido, pues sea parecido no, tenga pues por lo menos los caracteres eh, indiscriminados en sus mayúsculas y minúsculas del parametrizado medio de pago. En caso de que ese sea nulo, entonces nos dice, ve, el medio de pago parametrizado no existe en la base de datos. No sé, se le fue tarjeta débito, eso no está dentro de mi base de datos, entonces pues también
la función tiene que ponerse de acuerdo con los datos más bien que ya estén almacenados dentro de medios de pago. Listo. En caso entonces de que quede nula, eso es porque entonces no la encontró con esta query. En caso de que sí, entonces podemos continuar y acá empezamos a utilizar el contador de productos. Ese contador de productos lo que hace es que por producto me suma más uno si el ID parametrizado no es nulo. Entonces me lo suma. Acá entonces ya hace la validación de que pues vení, si al menos tenés un producto, bien. Si tenés menos de un producto, tenés que registrar al menos un producto por factura. Intenta nuevamente agregando un producto. No hace la validación de que sea máximo 3, por lo que justamente pues acá ya está eh, el límite físico de los parámetros de que solamente le podemos introducir máximo 3 productos. Listo, existiendo entonces al menos un producto para facturar y enviar, calculamos los valores de la factura. ¿Cómo? Los traemos de la tabla productos. Si entonces tenemos producto 1, si nos parametrizaron el ID de ese producto, entonces vaya a la tabla de productos, vaya, busque cuánto vale ese producto y pues obviamente comparándolo con el ID que está en la tabla, con el parametrizado, y ese valor me lo guarda en la variable de la función precio 1. Eso mismo hace para el producto 2 y para el producto 3. Ya con eso podemos empezar a calcular el subtotal de productos en la factura, el precio que nos vamos a obtener entonces. Listo. Acá con ChatGPT también tuve que hacer esta consulta de qué función podía utilizar para reemplazar en caso de que fuera un valor nulo y que después no me quedara ese subtotal nulo. ¿Por qué? Suponiendo que no me entregó ni producto 2 ni producto 3, estas variables me van a quedar nulas. Entonces, pues si yo multiplico acá por nulo o hago estas operaciones por nulo, entonces finalmente esto me va a quedar como un valor nulo. Entonces, esta función me va a garantizar de que si eso es nulo, de que si este producto es nulo, entonces pues me lo va a reemplazar por un cero y ese cero va a sumar, no me va a sumar un nulo. Entonces con eso nos garantizamos esa tranquilidad. Y el total pues simplemente es al valor subtotal anteriormente calculado, multiplíquelo por el valor de IVA, que para eso estoy trabajando con el actual colombiano. Ya con eso es información suficiente para hacer las inserciones en la tabla facturas, pero todavía no podemos hacer inserciones en las otras tablas porque de acá de esta tabla facturas, el registro que se cree, que se cree, perdón, nos tiene que devolver un campo que vamos a utilizar en el resto de tablas, que es el campo con el que las vamos a asociar, que va a ser el ID de la factura generada. Listo, vamos a revisar la inserción. El ID de la factura es un autogenerado en la base de datos, no hay problema, no hay que parametrizarlo acá. Entonces traemos los datos, tipo de cliente, ID del cliente, este código único de facturación de la DIAN yo lo tuve en un inicio, entonces pues también hay que manejarlo. Allá como por ponernos un poquito modo Diego, modo notarial. La fecha de facturación que la vamos a traer más adelante, vamos a ver que con esta función de ahora, porque pues si estamos generando la factura en este momento, tiene sentido que sea con ahora em, el ID de la tienda, que lo vamos a traer de la variable que hemos almacenado. Estos datos los podemos traer directamente desde los parámetros de la función y el ID de medio de pago. Para el código único de facturación electrónica de la DIAN, pues también con ayuda de ChatGPT, generé este autogenerado que lo trae con un época de ahora y esto genera pues como este begin y tiene este inicio, que entonces por eso están como parámetros en la función de concatenación. Entonces, el inicio, pues, como de ese número de serie, de esa factura electrónica para la DIAN, vendría dado en este caso con un autofact y el número, pues, que se genere por acá la fecha que pues estaba por now, los valores de subtotal sin IVA, total de la factura y de la tienda que pues los tuvimos que calcular en la función, estos que los pudimos traer directamente desde los parámetros y este que también lo calculamos en la función. Y entonces, después de esa inserción, podemos almacenar dentro de la variable de función factura ID, el ID interno de factura que genere esa inserción. Listo, una vez insertada la factura, ahora sí nos podemos ir a llenar los productos y hacer el domicilio. ¿Por qué? Porque ya podemos y ya tenemos, de hecho, una ID a que asociarlo. Para eso, entonces, hacemos una verificación de que el parámetro del ID no sea nulo. Entonces, con eso nos vamos a la tabla de productos por factura, a la que le vamos a insertar los valores del ID parametrizado
la factura asociada, que esa la acabamos de obtener en esa inserción anterior, el precio del producto calculado, que lo acabamos de obtener también en la función, la cantidad de unidades de ese producto que venían parametrizadas desde el inicio en la función, la cantidad de productos ya está por acá, el total pagado por producto que vendía ya multiplicado por ese porcentaje de IVA, y eso lo hacemos para producto uno, para producto 2 y para producto 3 en caso de que no sean números. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a hacer ahora la inserción en la tabla de domicilios. Ya podemos guardar ese domicilio porque ya tenemos entonces los datos tanto de la factura como de los productos por factura. Entonces podemos hacer la inserción en la tabla de domicilios. También el ID de la tabla de domicilios eso es un autoincremental. Eso, eso pues está dado directamente cada vez que se crea. Entonces, bueno, vamos a revisar que entonces el ID de la factura lo vamos a traer de la variable de función que acabamos de llenar en dos inserciones anteriores. eh, los datos del cliente que los podemos traer desde los parámetros de la función, eh, el nombre de la persona que recibe y el ID también los podemos traer desde los parámetros. La ciudad de envío si la traemos desde el cálculo que hicimos por acá, más arriba con el join, con este. Y finalmente eh, le vamos a pasar también la dirección que la podemos pasar directamente desde los parámetros y el estado del envío. Siempre que se genere una factura va a ser dependiente. Listo. Una vez atravesadas todas estas operaciones, podemos devolver este texto que tiene este formato, que nos dice factura con ID factura tal, registrada exitosamente, con total de tantos productos, con un domicilio. Entonces traemos esto con un domicilio enviado a nombre de la persona y a tal ciudad. Entonces ya con eso nos garantiza que listo, ya se creó la factura, se pasaron todas las validaciones, se crearon los domicilios, se llenó los productos por factura y vamos a hacer entonces por acá una ejecución utilizando esa función porque la función ya está creada, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver entonces y puse acá errores a propósito de modo que podamos verificar varias cuestiones. La primera, acá yo puse un número de documento que no existe. Entonces cuando corro eso, lo primero que esto me va a traer es que, bueno, la primera validación antes de esa es lo del asesor y el cajero, que es la que está por acá. Pues 920 no están por mi tabla de empleados, pues no hay. Entonces lo que podemos hacer es, podemos cambiar, por ejemplo, que el asesor sea el 9010, como lo tengo en los comentarios, y el de caja sea el 9002. Con eso, entonces listo, seguimos teniendo el problema de que el cliente, pues, no existe. El cliente no existe, antes de registrar la factura, debe registrar el cliente. Listo, no hay problema. Pero es que, el cliente sí existe, pero casualmente es el mismo ID, o sea, me pasaron el mismo ID para la persona que recibe. Entonces ahí me tiene que seguir la otra validación. El cliente que factura debe ser distinto al que recibe. Perfecto. Vamos a cambiarle el ID, vamos a ponerle mi número de cédula que lo tengo acá en los comentarios. Listo. Acá seguimos teniendo otros dos problemas. El primero, que la tienda no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque pues le agregué acá este último dígito como por eh, hacer una tienda con una dirección que no existiese. Ahora, el otro problema es, pues, el método de pago. Acá puse tarjeta de débito, entonces el medio de pago parametrizado no existe en la base de datos. Si le quito esto, pues sí, ya existe. Entonces, pues, obviamente, cuando el del back esté llenando, pues tiene que tener claridad de cuáles son los métodos que están ahí, los métodos, perdón, no, los campos que son válidos para medio de pago. Listo, acá ya no hay problema. Tenemos dos productos, el tercero no lo vamos a meter, entonces es nulo. Listo, no hay problema. Volvamos a correr la función. Factura 223 registrada exitosamente con un total de tanto y dos productos. Domicilio enviado a tal persona en la ciudad de Medellín. Listo, entonces vamos a hacer la consulta. La factura 223. Vamos a buscar por acá con el ID interno de factura 223. Por acá está el código de generación. La fecha de facturación corresponde al día de hoy. Están los datos de subtotal sin IVA, total de factura. em, y todos los datos pues que se requieren dentro de mi tabla de facturas. Vamos a buscar ahora entonces cuáles son los productos que están asociados a esa factura. Acá están todos, entonces acá podemos consultar por factura
la factura 223 que acabamos de crear y esos son los productos que me generó pues esa factura y obviamente me aparece todos los datos, el total pagado por producto, el precio unitario, pues esto ya viene por defecto, listo. Y finalmente en la tabla de domicilios pues podemos consultar por esa misma factura, por ejemplo, pues ya sabemos que esa factura es esta, corresponde a esa factura y se la van a mandar a María Gómez, que fue la que parametrizamos allá en la función, con tal dirección, el estado del envío es pendiente, una fecha estimada de envío, eh, pues que se calcula dentro del código no, perdón, esto está con un trigger, eso está con un trigger y, y bueno, la fecha llegada de final, que bueno, pues lo de los triggers también son una actividad que tenemos pendiente, que por acá estoy creando una vista donde las puedes consultar posteriormente. Y pues por acá el ID de la persona que recibe, que no, pues no pasa nada, todo está correcto, el ID del cliente que facturó es diferente al ID de la persona que recibe, ¿cierto? Listo. Entonces por acá ya tenemos el primer punto. El segundo punto consistía en consultar todos los envíos de un cliente por medio de una vista. Entonces, para ello creamos una vista, envíos por cliente, donde creamos la vista para obtener todos los envíos por clientes. ¿Qué hacemos con esa vista? Después vamos a decirle que de de este campo número de documento me compare y me traiga todos los datos de los envíos que sean. Entonces, tipo y número de documento, nombre y apellido del cliente, ID del seguimiento del envío, ID de la factura, el código único de facturación electrónica de la DIAN, la fecha de facturación, el domicilio, quién es la persona que recibe, el nombre de la ciudad de envío, la dirección de envío, el estado del envío, la fecha estimada del envío, la fecha llegada de final si la tiene y el total de la factura. Para eso, entonces, pues fue necesario hacer join entre varias tablas. La primera tabla de la que nos interesa, como es la de envíos por cliente, por donde arrancamos fue la de domicilios, porque pues es la de mayor interés para las consultas. Le pegamos la tabla de clientes con un join donde comparamos el tipo de ID de cliente que facturó, que ese también se almacena en domicilios, y este pues es el campo del cliente que factura, no al cliente el que se le envía, porque tiene otro nombre. Por acá lo podemos consultar, que es el último por acá, que es ID persona recibe. Y pues el número de documento eh, corresponda pues como al ID del cliente que está pues en la tabla de clientes. Después también le hacemos un join con la tabla de facturas donde a ese domicilio le pegamos el ID interno de la factura que están relacionados para saber entonces a qué factura corresponde ese envío. Le hacemos otro join a la tabla ciudades con domicilios para saber a qué ciudades están haciendo esos envíos. Una vez ya generada esta vista, que pues ya está creada por acá, entonces no la voy a ejecutar, vamos a hacer este ejemplo. Por ejemplo, ese cliente tiene ya envíos. Entonces le damos acá y acá nos trae los tres envíos que tiene esta persona, que sería Mariana Zapata, eh, que tiene pues estos tres envíos, persona recibe, y estos son los estados, entregado, en tránsito, listo. Acá me trae pues como toda la información relevante de los envíos, ¿cierto? Porque tampoco se nos especificaba si eran envíos pendientes, envíos entregados, era tráigame todos los envíos del cliente. Y ahí está. El último punto eh, es un poquito más de cuidado porque es traer detalles de los clientes, de las facturas, de los productos facturados el día de hoy por cliente. Entonces, eso quiere decir que para ello tuvimos que crear también una vista en donde vamos a consultar todo esto en las otras tablas y nos va a devolver todo esto. En términos de facturación nos tiene que volver pues la fecha de facturación, el total de la factura, el subtotal sin IVA. No traemos el ID porque en el ejercicio nos decían que el único código que se permitía en la impresión de esa tabla iba a ser el número de documento del cliente. Iba a ser el único. De resto no podemos imprimir que ID producto, ID de la factura, no. Pues eso es lo que nos está dando esa indicación. Traemos la dirección de la tienda que facturó, el total de la factura, el subtotal de la factura sin IVA, el medio de pago con el que se pagó esa factura,
los datos del cliente más relevantes para este ejercicio, que sería el tipo número de documento, nombre, apellido e email. De los productos, entonces pues traemos eh, el nombre del producto de la tabla productos, de productos por factura, pues porque también se nos indica que sea el detalle de los productos facturados en esa factura. Entonces acá ya tenemos que, listo, entonces tráigame la cantidad de unidades de ese producto, el precio unitario y el total que pagó por ese producto. Acá tenemos más cantidad de joins porque pues claro, tenemos que pasar por más tablas. En este caso, como son las facturas, eh, de hoy, entonces pues podríamos arrancar por facturas, que así fue como lo hice yo por acá. La vamos a juntar con la tabla de clientes para que entonces me traiga las facturas del cliente con los datos de la llave primaria compuesta de la tabla clientes. Le hacemos un join de productos por factura con la tabla de facturas para saber qué productos están asociados a esa factura. A eso también le pegamos la tabla de productos para saber em, el nombre del producto y poderlo imprimir porque está almacenado en la tabla de productos y pues eso lo asociamos con el ID del producto que aparece en productos por factura. Además de eso, entonces traemos la tienda de la factura por medio de la factura. Entonces revisamos que en la factura hay una ID tienda y lo podemos sacar entonces de acá y de ahí ya imprimimos pues la dirección de la tienda por acá. Em, También lo mismo con los medios de pago, entonces vamos y miramos en la factura qué medio de pago tiene y lo comparamos con el ID de medio de pago y ya lo traemos con su nombre en la consulta. Donde la fecha sea el día de hoy, porque esa fue la indicación del ejercicio, que sean a la fecha actual. Y para pues ordenarlas, entonces pues las hacemos como en orden descendiente por el nombre del cliente, nomás como para mantener el orden y pues la fecha de facturación, perdón. Listo. Ya podemos entonces hacer la consulta. Eh, en este caso, pues vamos a buscar los datos de este cliente, que pues es una empresa porque aparece como NIT. Entonces le decimos que me traiga todos los datos utilizando esta vista, donde el número de documento, que es el que está por acá, sea igual a este. Con eso es suficiente para traerme los datos de este cliente. Las facturas que tiene, justamente de qué fecha, del día de hoy. Entonces, claro, me trae todos esos datos, el total de la factura, el subtotal de la factura sin IVA, el medio de pago, el tipo de documento, el número de documento, el nombre del cliente, el producto. Entonces acá me entrega registros por cada producto, la cantidad, el precio unitario y el total del producto. Como no, acá no hay forma de distinguir de qué factura es, podemos hacer una inferencia porque sea igual por el total de factura, pero como estaba la restricción de que el único código que podíamos imprimir era el número del documento del cliente, entonces en ese caso no podemos traer el ID de factura. Podemos hacer una inferencia porque tenga datos iguales en total de factura y en el subtotal de la factura sin IVA, pero ahí en adelante pues no. Y bueno, básicamente eso sería todo. Espero pues esté como claro eso y pues nada, profe, ahí también le queda el documento para que pueda detallar cada línea de código con pantallazos y esta explicación. Espero que haya sido muy clara y pues nada, espero que haya sido de su agrado tanto las vistas como la función. He identificado pues antes de acabar el video oportunidades de mejora. Por ejemplo, mientras estaba grabando me di cuenta que, por ejemplo, este contador de productos debería haberlo hecho después de hacer estas consultas, porque pues igual me pueden entregar como parámetro un ID de producto y finalmente que eso no corresponda pues como un ID de producto que realmente esté en mi tabla productos. Entonces, bueno, eso como por ese lado y como en términos de tiempo pues igual funciona pues siempre y cuando los IDs parametrizados correspondan a productos que sí estén en la tabla productos y pues también apoyado en el supuesto que se hizo en el inicio. Y pues nada, eso sería todo, profe. Espero que estés muy bien.